Era diciembre y me encontraba en la Antártida, trabajando como técnico de mantenimiento en una de las estaciones de investigación más remotas del planeta. Había aceptado el trabajo sabiendo que el aislamiento y las condiciones extremas serían un desafío, pero la idea de contribuir a un equipo científico y vivir en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra me atraía. Todo era blanco, un desierto congelado donde el viento cortaba con cuchillas y el cielo parecía no tener fin. La estación se encontraba sobre un vasto glaciar, a cientos de kilómetros de cualquier otro asentamiento. Un puñado de investigadores y personal de apoyo éramos los únicos seres humanos en cientos de kilómetros a la redonda. Los días eran monótonos: inspeccionar maquinaria, reparar sistemas eléctricos y asegurarnos de que nada fallara en ese ambiente hostil. Pero hace 3 noches ocurrió algo extraño. Estábamos terminando la jornada cuando un compañero del equipo de geología, James, mencionó haber oído un ruido bajo el hielo, como un eco distante, dijo con la voz algo nerviosa. Al principio, todos lo tomamos a broma. Aquí en la Antártida era fácil que la mente jugara trucos y el viento aullante podría producir sonidos extraños al filtrarse por las grietas del hielo. Pero luego, el segundo día, lo escuchó también. Mientras caminaba hacia la sala de generadores, hubo un sonido grave que resonó bajo mis pies, como si algo muy grande se moviera en las profundidades del hielo. Me detuve en seco, mi respiración formando nubes en el aire congelado. No era el crujido habitual del hielo expandiéndose por el frío extremo, era algo más, algo que no debería estar allí. Lo comenté con los otros al día siguiente. Algunos se rieron nerviosamente, mientras que otros, como James, parecían genuinamente preocupados. Uno de los científicos más veteranos, el Dr. Locton, se mostró especialmente serio. Dijo que había oído hablar de fenómenos similares en otras estaciones, pero nunca en esta región. Según él, el glaciar bajo nuestros pies era más antiguo de lo que la mayoría de la gente podía imaginar. Milenios de nieve y hielo acumulado habían creado capas de hielo que ocultaban secretos olvidados hace mucho tiempo. Viejas leyendas decían que a veces algo despertaba bajo el hielo. Aquella noche, el sonido volvió, más fuerte y persistente. A medida que pasaban las horas, lo escuchábamos en diferentes puntos de la estación. Era como si se moviera, serpenteando bajo la superficie, cada vez más cerca. Un grupo de nosotros, liderados por el Dr. Lawton, decidió investigar. Equipados con micrófonos sísmicos y sensores, perforamos un pequeño agujero en el hielo y bajamos un micrófono profundo para intentar captar cualquier señal. Al principio no obtuvimos nada más que silencio, pero justo cuando estábamos a punto de retirarnos, algo se registró en los micrófonos. Era un sonido rítmico, grave y lejano. No era una simple vibración o el crujir del hielo. Parecía una serie de pulsaciones. El doctor Lawton lo miró fijamente, su rostro palideció. Esto no es natural. Murmuró. Pasaron los días y el ruido no cesaba. Se hizo más fuerte, como si algo intentara salir a la superficie. El equipo comenzó a perder la calma, la tensión era palpable, y algunos hablaban de abandonar la estación antes de que pasara algo más. Una noche, justo antes de un repentino apagón en la estación, lo vimos. No tengo palabras para describirlo con precisión. Una figura oscura, enterrada profundamente en el hielo, se movía lentamente. Era como una sombra gigante, deformada, con tentáculos largos y una forma que desafía la lógica. Parecía algo salido de un mal sueño, y solo lo vi durante unos segundos antes de que todo se oscureciera. El pánico se apoderó de nosotros. Algunos trataron de escapar en las motos de nieve, pero la tormenta afuera era impenetrable. Nos quedamos atrapados y durante horas el sonido bajo el hielo se volvió ensordecedor. La estación temblaba como si estuviera intentando romper el hielo desde abajo. Y entonces cesó. El ruido desapareció tan rápido como había llegado. Las luces volvieron y todo se calmó, pero sabíamos que había cambiado algo. Cuando finalmente pudimos salir, encontramos grietas profundas alrededor de la estación, como si algo hubiera emergido desde las profundidades. Nunca hablamos de lo que vimos aquella noche. Los informes oficiales lo clasificaron como actividad sísmica anómala, y el equipo fue evacuado días después. Pero todos los que estuvimos allí sabemos la verdad. Algo antiguo, algo que no debería existir, se mueve bajo el hielo de la Antártida y sigue allí, esperando. Habíamos llegado al desierto del Sahara, un vasto y remoto lugar en algún rincón inexplorado de África, para realizar una excavación arqueológica. El equipo estaba compuesto por 5 personas: el Dr. Meyers, el arqueológico experimentado que había pasado su vida desenterrando los misterios del pasado; Clara, nuestra geóloga, una mujer silenciosa pero brillante; Hassan, nuestro guía local; Tomás, el fotógrafo encargado de documentar todo; y yo, un estudiante de arqueología ansioso por aprender de estos profesionales.
El calor en Sahar era insoportable. La temperatura era tan alta que apenas podíamos salir de nuestras tiendas sin sentir que el aire nos quemaba la piel. Pero no era solo el calor lo que hacía que ese lugar se sintiera incómodo, era algo más. Desde el primer día había una extraña sensación de ser observados. Hassan había insistido en que no debíamos venir aquí, que este lugar era maldito, pero como todo equipo científico, lo desestimamos como superstición local. Las primeras semanas ocurrieron sin mayor incidentes. Encontramos algunos restos menores, fragmentos de cerámica y huesos de animales que surgían de una civilización olvidada, sepultada bajo siglos en la arena. Pero mientras más excavábamos, más empezaban a ocurrir cosas extrañas. Una noche, cuando el aire del desierto se había enfriado lo suficiente para que pudiéramos descansar, me desperté sobresaltado. Había escuchado algo, un ruido bajo la tierra, como un murmullo lejano. Me levanté y caminé hacia fuera de mi tienda. Las estrellas brillaban en el cielo y todo estaba en silencio, pero el suelo vibraba débilmente bajo mis pies, como si algo se moviera debajo. Decidí no hacerle mucho caso y volví a dormir, atribuyéndolo a la fatiga. Al día siguiente, mientras Clara y yo trabajábamos en la excavación de un antiguo pozo, ella se detuvo de repente. Su rostro estaba pálido y me dijo con un tono de voz bajo que había sentido algo bajo el suelo. Al principio pensé que estaba bromeando, pero sus ojos me decían que no era así. Durante los días siguientes, el fenómeno se hizo más frecuente. Todos empezábamos a sentirlo. No era un simple temblor, era como un pulso, un ritmo sutil, como un latido que provenía de las profundidades de la tierra. No era constante, pero cada vez que se sentía era como si algo debajo de la arena estuviera vivo, esperando. Hassan se negó a seguir trabajando, decía que habíamos despertado algo, una antigua maldición enterrada por razones que los antiguos conocían bien. Nos contó historias de su tribu, que hablaban de una presencia enterrada bajo las dunas de Sahar, un ser que había sido sellado en el pasado remoto y que, si alguna vez era perturbado, traería muerte y destrucción. Meyers, en su arrogancia, desestimó las advertencias de Hassan y lo despidió del equipo. Lo vimos irse solo, caminando hacia el horizonte, sin decir una sola palabra. Sin embargo, aquella noche fue cuando todo cambió. Después de la puesta del sol, cuando la temperatura descendió, el pulso bajo la arena se hizo más fuerte. Todos lo sentimos, esta vez no era sutil. La arena alrededor de la excavación comenzó a moverse, como si fuera arrastrada por una corriente subterránea. El suelo temblaba con tanta fuerza que las herramientas cayeron de nuestros puestos de trabajo. Nos miramos los unos a los otros atónitos, sin saber qué hacer. ¿Qué demonios es esto? Preguntó Tomás, tratando de mantener su cámara firme mientras grababa. De repente, el suelo bajo nuestros pies se dio. No fue un simple colapso, fue como si algo desde abajo hubiera enracado el suelo con una fuerza descomunal. Clara gritó y Tomás cayó al suelo mientras intentaba agarrar su equipo. En cuestión de segundos, una enorme grieta se abrió justo en el centro de nuestra excavación, tragándose parte del campamento. Myers insistió en que nos quedáramos, pero no podíamos abandonar justo cuando estábamos tan cerca de descubrir algo importante. Pero mientras lo decía, lo vimos. A través de la grieta abierta en el suelo, algo comenzó a asomar. No eran piedras ni escombros, era algo vivo. Una especie de masa oscura, pulsante, se retorcía lentamente, subiendo desde lo profundo. La superficie era lisa, como si estuviera cubierta de una piel grotesca, pero la forma no tenía sentido. No era un animal ni una planta, era una amalgama de oscuridad que parecía desafiar toda lógica. ¡Correr!, grité, mientras me daba cuenta de que esa cosa no tenía intención de quedarse bajo tierra. Pero Meyers no se movió, estaba paralizado, fascinado, como si no pudiera apartar la vista de esa cosa. Corrimos hacia las camionetas, abandonando todo lo demás. Desde la distancia, miramos atrás y vimos a Myers acercándose a la grieta, extendiendo una mano hacia la masa pulsante, como si fuera a tocarla. Entonces ocurrió. La cosa se movió con una velocidad imposible, envolviendo a Myers en un abrir y cerrar de ojos. Sus gritos resonaban en el aire, pero duraron solo unos segundos antes de que el silencio se apoderara de todo. Lo último que vi fue su mano, desapareciendo dentro de la oscuridad, arrastrado hacia las profundidades. Nos alejamos de aquel lugar lo más rápido que pudimos. Clara y Tomás no dijeron ni una sola palabra durante el viaje de vuelta. Cuando llegamos a la aldea más cercana, informamos lo sucedido, pero nadie nos creyó. No pudimos volver, no queríamos. Sahar había despertado, y lo que sea que estuviera abajo, ahora está libre.